¿Cómo están? Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de día martes. Ya prácticamente terminando este año 2025. Bienvenidos a CNN Prime, aquí en las pantallas de CNN Chile. Tenemos muchísimas informaciones que entregarles en esta jornada. Y por cierto, comentarles que hoy en esta edición de CNN Prime vamos a estar conversando con el fiscal metropolitano sur. Hablamos de Héctor Barros, quien al mismo tiempo es el coordinador en la región metropolitana del equipo contra el crimen organizado y homicidios. Muchos temas con los que tratamos con el fiscal Barros y por cierto también durante esta edición de CNN Prime tenemos varias noticias nacionales e internacionales. Partamos de inmediato. Estos son los titulares del día. El presidente Gabriel Boric llamó a extremar las medidas de prevención en medio de la ola de calor que afecta a la zona centro-sur del país, tras la muerte de un voluntario de bomberos. Actualmente hay 9 incendios forestales en combate, uno de ellos en el Parque Natural La Plaza Sur, en la comuna de Las Condes, donde el fuego ya ha consumido cerca de 800 hectáreas de vegetación. La Fiscalía presentó una acusación contra la organización criminal Piratas de Aragua, una facción del Tren de Aragua, por su presunta participación en el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. El equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público solicitó penas que van desde los 5 años de cárcel hasta presidio perpetuo calificado, según la participación de cada imputado. En temas internacionales, la CIA ejecutó a comienzos de este mes un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela. Se trata del primer ataque conocido de Estados Unidos contra un objetivo al interior de ese país. Según fuentes de CNN, la operación no dejó víctimas fatales. Y en el deporte, Francisco Paqui Meneghini fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de Universidad de Chile. El entrenador argentino aseguró que están atentos a la situación de Eduardo Vargas, quien podría regresar al Club Azul tras 14 años en el extranjero. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bien, y vamos a tomar de inmediato contacto con la noticia que está ocurriendo a esta hora o que se espera pueda comenzar a producirse en los próximos instantes. Ya ustedes lo ven en imágenes a nuestro compañero Miguel Ángel Araya, experto en los temas judiciales, y está justamente en el Centro de Justicia porque en los próximos instantes, Miguel Ángel, se va a resolver las medidas cautelares por el caso Operación Apocalipsis, estas más de 70 personas que están imputadas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Ya comenzó la audiencia o no? Muy buenas noches, Felipe. Un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Respondo tu pregunta, todavía no, pero se espera que en los próximos minutos comience esta audiencia que será netamente la lectura de la resolución que ha tomado el magistrado del 12 Juzgado de Garantía de Santiago, Francisco Ramos, respecto a cerca de 62 imputados. Son 70 imputados la totalidad en esta causa denominada Operación Apocalipsis, donde están siendo formalizados, ya fueron formalizados en esta causa por delitos de soborno, cohecho, también asociación ilícita, incluso algunos tenencia ilegal de armas y también de municiones, pero lo que se está esperando durante estos próximos minutos es netamente la lectura de la resolución, si quedan o no en prisión preventiva cerca de 62 imputados, como se lo decía. ¿Por qué no 70, que fue la totalidad de los que fueron formalizados? Porque 8 ya fueron resueltas sus medidas cautelares, 6 quedaron en arresto domiciliario total de los denominados manilleros, personas civiles, y otros 2 gendarmes quedaron en prisión preventiva, esto luego de que los abogados respectivos de estos representados no se opusieran a la solicitud del Ministerio Público y se allanaran a lo solicitado. Es por eso que los otros 62 imputados se entraron a lo que es, podríamos decir, la zona de debate, donde el Ministerio Público trata de argumentar la necesidad de cautela respecto de cada uno de estos imputados. Lo mismo lo hace la parte querellante y posteriormente se hizo el traslado a los abogados defensores que trataron de desestimar esta solicitud de prisión preventiva. Algunos otros también se allanaron, pero no alcanzaron a entrar en en los primeros 8 que se alcanzó a resolver sus medidas cautelares. Es prisión preventiva lo que están arriesgando entonces estas personas. Se trata de 45 gendarmes que están atentos a lo que se pueda resolver
durante esta jornada y 17 civiles. Ellos son los que quedan pendientes entonces de esta resolución de medidas cautelares acá en el 12 Juzgado de Garantía de Santiago, luego de 11 días de audiencia. Según lo que hemos podido conversar con algunas de nuestras fuentes, serían cerca de 50 páginas que el magistrado Francisco Ramos va a leer en esta audiencia, donde se espera que estén los intervinientes, los abogados defensores, el Ministerio Público también, y también, por supuesto, los imputados que fueron formalizados en esta gran causa, en esta gran audiencia maratónica. Fueron 11 jornadas consecutivas, incluso 24 y 25 de diciembre y hoy 30 de diciembre, a vísperas de lo que podría ser el año nuevo 2026. Está esta audiencia de resolución, donde deberá definir, hacerse cargo de cada uno de los argumentos. Por eso es tan extensa la resolución, si es que llegan a ser 50 páginas, como hemos podido nosotros obtener esta información. ¿Por qué? Porque el magistrado ahora tiene que hacerse cargo, tomar los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público, por el Consejo de Defensa del Estado, por Gendarmería, que están actuando como querellantes, y a la vez también hacerse cargo de los argumentos y de los alegatos realizados por los abogados defensores, tanto la Defensoría Penal Pública y los defensores privados. Son más de 30 intervinientes y es por eso que la audiencia se extendió por tantos días. Además, son cerca de 9 grupos, 9 asociaciones criminales que logró identificar el Ministerio Público, que actuaban tanto gendarmes como civiles para el ingreso, podríamos decir, irregular, fuera de todo reglamento, de sustancias ilícitas a los recintos penales donde se concentra esta investigación, que siempre recordamos es Santiago 1 y también la cárcel de mujeres de San Joaquín. Esos son los 2 centros penitenciarios donde principalmente habrían estado actuando estos 9 grupos criminales, entre manilleros y también funcionarios de gendarmes que permitían, a cambio de dinero finalmente, permitían el ingreso de estas sustancias, como también el ingreso irregular de visitas, incluso estando fuera del horario que se ha reglamentado por Gendarmería de Chile. Ustedes pueden ver a mi espalda que empieza con el movimiento, porque en breves minutos más comenzará entonces la lectura de esta resolución en voz del magistrado Francisco Ramos, una larga, extensa resolución que se espera que comience entonces, y nosotros le estaremos actualizando finalmente cuántos de estos imputados, de estos 62 imputados que están a la espera de sus medidas cautelares, quedan efectivamente en prisión preventiva y cuáles otros quedan con otras medidas cautelares, que podría ser el arresto domiciliario total, el arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, entre otras medidas cautelares que se consagran en nuestro Código Procesal Penal, Felipe. Miguel Ángel, muy brevemente, ¿podría haber posibilidad de que sean separadas, por ejemplo, las medidas cautelares que fueron anunciadas? No es que todos puedan quedar con una misma cautelar, ¿cierto? Exactamente, o sea, de hecho de eso se trata. ¿Cuál va a ser el criterio que va a aplicar el magistrado para cada uno de los imputados? Porque los argumentos de las defensas para evitar esta prisión preventiva pueden ir, y fueron, ya lo escuchamos los alegatos, iban desde que no existían los delitos, otros se enfocaban, por ejemplo, en el arraigo, en la situación personal de algunos imputados. Por ejemplo, hay madres lactantes que tienen hijos, bebés de apenas meses, y por lo tanto ahí quizá el criterio opera de manera distinta para el magistrado, y por lo tanto, por eso es que hablamos de 50 páginas de resolución, donde tiene que hacerse a cargo de cada uno de los imputados de manera particular, y no un grupo genérico decir, bueno, todas estas personas fueron formalizadas juntos, todos quedan en prisión preventiva. No funciona así, y por lo tanto, por eso es que se espera que sea tan extensa esta resolución. Perfecto, Miguel Ángel. Entonces, tú nos llamas apenas tengamos novedades respecto de esa resolución para ver el detalle entonces de lo que está sucediendo a esta hora en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago. Que estés muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a seguir en materia judicial porque el Ministerio Público presentó este martes la acusación en contra de Katy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, por varios delitos relacionados a corrupción. La ex jefa comunal arriesga una pena de más de 23 años de cárcel. En concreto, se pedirán 10 años y un día por fraude al fisco, 7 años por falsificación de instrumento público, 5 años por delitos reiterados de malversación de caudales públicos y 541 días por el delito de negociación incompatible. Además, se solicitaron multas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Recordemos que la investigación se inició tras una denuncia realizada por el actual alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, a causa del déficit en que habría quedado la municipalidad tras la administración de Barriga. Por otro lado, desde la defensa de la exalcaldesa, señalaron que solicitarán la reapertura de la investigación. La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente cerró investigación y presentó acusación en contra de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Se acusó por diversos delitos, entre ellos fraude al fisco, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumentos públicos. La Fiscalía solicitó penas que van desde los 5 años y un día hasta los 10 años y un día por los delitos acusados en carácter de reiterados. Además, se solicitaron multas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Y deberá ahora el tribunal fijar una audiencia de preparación de juicio oral en donde se discutirá la prueba presentada por el ente persecutor. Miren, cambiemos de tema. El presidente Gabriel Boric cerró el último año de su mandato con un 28,7% de aprobación y un 59% de rechazo, según la encuesta Pulso Ciudadano. Por su parte, José Antonio Kast genera altas expectativas respecto a su próximo gobierno, ya que un 50% de los consultados cree que tendrá una administración buena o muy buena. ¿Cuáles son las razones? Macarena Román nos cuenta. Agradecemos las palabras del presidente de la República y con ella damos por finalizada esta ceremonia. Mientras algunos encabezan las últimas actividades del año y de su mandato, otros proyectan lo que serán los próximos meses. Se viene increíble el 2026, increíble. Y es justamente lo que piensa el 50% de los encuestados por Pulso Ciudadano cuando se le pregunta por cómo creen que será el futuro gobierno. La mitad de las personas espera un mandato bueno o muy bueno, 25% uno regular y el 24% uno malo o muy malo. Nosotros hicimos un ejercicio muy interesante que es comparar los números con respecto a los que obtuvo el presidente Boric luego de ser electo presidente el 2021. Tenemos un ciclo político que es más bien parecido, que los fenómenos de votación tanto de Boric como de Kast se parecen en términos de lo que significan, principalmente un antivoto. En cuanto al actual mandato y tomando en consideración todo el 2025, el presidente Gabriel Boric alcanzó un 28,7% de aprobación y 59% de desaprobación. Yo creo que eso tiene que ver con la sociedad de la inmediatez en la que estamos. Tuvo una base que nunca cambió tampoco, estuvo ahí siempre, ¿no? Entre un 26 y un 30%. Y creo que es lo que el progresismo está representando hoy día en la sociedad chilena. Análisis en el oficialismo del cual el gobierno también se hace parte y aseguran que con la perspectiva del tiempo, el legado del presidente Boric será reconocido pasando tal vez el techo del 30% de apoyo que ha marcado su gestión. Obviamente las obras y las iniciativas que ha llevado adelante el gobierno, bueno, no necesariamente generan efecto inmediato, pero la perspectiva del tiempo permite una mejor evaluación. Evaluación de la cual también es protagonista José Antonio Kast. Luego de su triunfo electoral, el 48% considera que ha tenido un desempeño bueno o muy bueno durante sus primeras semanas como presidente electo, 27% cree que ha sido regular y 24% lo califica como malo o muy malo. Los diputados republicanos estamos trabajando desde ya, junto con los equipos del presidente electo, para que ese camino, esos cambios empiecen con fuerza desde el mismo 11 de marzo, sin retraso. En este tiempo hemos visto algunas acciones para mejorar el tema de empleabilidad, seguridad y el controlar, por supuesto, el tema migración. Temas que siguen siendo de preocupación por parte de la ciudadanía. Según el sondeo, las principales problemáticas del país son delincuencia, inmigración, corrupción y narcotráfico. Porque las expectativas son demasiado altas, ¿ya? En términos de inmigración, de la cantidad de inmigrantes que tienen que salir del país, del control de la delincuencia. Ese relato en campaña es muy intenso, muy focalizado y con mucha expectativa, bueno, se transforma en un problema para los primeros meses del gobierno. Datavoz también publicó su propia encuesta. Luego de más de 1.200 entrevistas web, concluyó que el 35% considera que Kast tiene un liderazgo positivo y 34% negativo,
Quienes lo respaldan destacan elementos como la sensatez y moderación, mientras que sus detractores lo asocian con atributos negativos como la mentira y falsedad. Sigamos en temas políticos, porque sumarse al próximo gobierno en el corto plazo es lo que se espera en el Partido Nacional Libertario, tras la reunión que sostuvo Johannes Kaiser con el encargado del traspaso de mando, Claudio Alvarado. Este último escuchó las condiciones o líneas rojas que el ex candidato presidencial expuso para tomar una decisión respecto de una eventual incorporación al equipo de José Antonio Kast. En su informe con Omba Eijols nos cuenta más. Mientras el ambiente político subía de temperatura por el suspenso en torno a la decisión del Partido Nacional Libertario sobre su eventual incorporación al próximo gobierno, José Antonio Kast optó por una solución básica, un ventilador. Sin entregar declaraciones sobre el tema, el gesto funcionó como un mensaje. La relación con Johannes Kaiser, al menos por ahora, sigue teniendo aire tras la reunión que sostuvo con el encargado del traspaso de mando, Claudio Alvarado. Hemos planteado nuestra inquietud respecto de la reforma al Poder Judicial. Hemos presentado nuestra inquietud respecto de la continuidad de ciertos programas que tienen profundo contenido ideológico y nos retiramos muy satisfechos de esta primera ronda de conversaciones. Incluso con optimismo respecto de la posibilidad de integrar la administración en un futuro próximo, señaló el ex candidato presidencial, quien ingresó a la reunión con una agenda que contenía las denominadas líneas rojas establecidas por su partido para tomar una decisión respecto de una eventual incorporación. Todo gobierno tiene, ¿no es cierto?, la obligación de escuchar y hacerse cargo, atender los requerimientos que se plantean. Ahora, la oportunidad en que aquello se resuelva, la iremos conversando, iremos de alguna u otra manera intercambiando ideas y sacando adelante nuestro programa de gobierno, que es lo que interesa. Interés que también comparten en Renovación Nacional, desde donde han planteado que Kast dispondrá de todos sus liderazgos en caso de necesitarlos. De hecho, uno de ellos, el senador José García Ruminot, visitó la llamada Moneda Chica para tratar temas legislativos, materia cuyas negociaciones podrían quedar en sus manos si es nombrado ministro secretario general de la presidencia. Debemos todos mostrar la más amplia disposición de colaborar, así que todos a trabajar y todos a ponerle el hombro con las menores condiciones posibles, respetando la individualidad de cada partido político, pero con las menores condiciones posibles para sumarnos todos a esta gran empresa, de tal manera que sea verdaderamente exitosa. Éxito que no solo depende del presidente electo, sino también de quienes conformen su gabinete. En ese contexto y a la luz de la reunión que sostuvo Johannes Kaiser con Claudio Alvarado, no se descarta que el libertario arribe a las carteras de seguridad pública o defensa. El presidente de la República es quien arma su equipo y organiza su equipo, ¿de acuerdo? Y ¿usted sabe qué le pasa a los jugadores que andan tratando a través de la prensa de llegar a jugar en la cancha? Que terminan en la banca o los venden. Sin una confirmación oficial, resta esperar para ver cómo evolucionan las reuniones que continuará sosteniendo el ex candidato presidencial con el equipo de José Antonio Kast, desde donde confirmaron que el mandatario electo viajará la próxima semana a Perú para continuar con su agenda internacional. Continúa la polémica por la operación de cadera a la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en el Hospital Salvador. Diputados de la UDI oficiaron a Contraloría y pidieron citar al director del hospital y a la propia ministra al Congreso. Francisca Cárdenas nos cuenta. Yo creo que es injusto porque hay mucha gente que está esperando. Entre medio de la fila lo sacaron, citaban la fila y lo atendieron por lo primero. Testimonios de pacientes que esperan por horas, incluso por días, una atención médica en la salud pública. Una realidad que contrasta, dicen ellos, con la cuestionada atención que recibió la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien llegó el pasado 23 de diciembre a urgencias del Hospital El Salvador por una fractura en su cadera izquierda. La salud pública chilena no puede tener ningún tipo de privilegio, porque se lesiona la confianza que tienen las personas, los chilenos, en la salud pública. En el fast track, o esta cirugía de 10 horas de la mamá de la ministra de Salud, tiene que ser investigada.
La mujer de 87 años ingresó al recinto hospitalario a eso de las 11 horas y cerca de las 14:45 de la tarde la dirección del hospital instruyó enviarla a la sala de pabellón, pero sin papeles administrativos ni tampoco medicamentos, por lo que a las 21 horas fue finalmente operada, llamando la atención de otros pacientes con similar diagnóstico y que llevaban más tiempo esperando por una intervención. Yo no puedo partir de la mala fe, ni que hubo aprovechamiento, ni nada, conociendo a la ministra. Sí pienso que genera una sensación de desigualdad en la población, porque este es un problema muy abierto, el de la lista de espera, y son miles de personas que esperan también una cadera o están en condiciones parecidas. Desde el centro asistencial descartaron que se haya dado prioridad especial a la paciente por ser madre de la ministra de Salud, asegurando que la operación fue evaluada con los protocolos adecuados antes de someterla a la cirugía y que la atención fue estrictamente técnica, desvinculada de cualquier consideración política o de parentesco. No todas las operaciones de cadera son iguales. Una operación de cadera ante una fractura es una situación de urgencia que tiene que ser resuelta efectivamente en el tiempo más breve posible. Lo que hizo el hospital, el equipo clínico en este caso, fue apegarse a esos criterios que indicaban una priorización mayor para esta paciente. Respuesta del gobierno ante los cuestionamientos del mundo político y también de pacientes que acusan una alteración en el orden de las cirugías programadas con antelación. También critican que sus familiares llegaron a recintos públicos pero no recibieron la misma atención que la madre de la ministra. Mi mamá tenía 92 años y en esta foto, como ustedes la ven bien. Ese día, 9 de octubre, llegamos alrededor de las 12 del día. No había cama, no había cómo hospitalizarla. Y a las 3 de la mañana del día 10 de octubre recién conseguimos una cama para ella para hospitalizarla en urgencia. Que todas las personas adultas mayores, como mi mamá que tenía 86 años, haya sido tratada de la misma forma, de que haya sido operada oportunamente. Lamentablemente no fue así. Ella tuvo que esperar en un pasillo más de 12 horas solamente para ser ingresada a la habitación. Y una vez que ingresó a la habitación estuvo casi 30 días antes que la operaran. Polémica en medio de los cuestionamientos a las llamadas listas de espera. El Audi, en tanto, ya enviaron un oficio a la Contraloría General de la República para que se abra una auditoría en torno al caso. También citarán a la ministra a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Bien, estamos de regreso en esta edición de CNN Prime y ya nos acompaña en el estudio de nuestro canal el fiscal metropolitano sur del Ministerio Público. Hablamos del fiscal Héctor Barros. Queremos conversar sobre varios temas que se han puesto sobre la mesa en las últimas horas, fiscal. En primer lugar, los saludo. Muy buenas noches. Gracias por venir aquí a CNN Chile. Y de inmediato le consulto, este anuncio de acusación a los 20 imputados de los Piratas de Aragua que tienen vinculación no solamente con delitos de secuestro o homicidio, sino que un caso icónico en el último tiempo que es el del ex teniente venezolano Ronald Ojeda. ¿Cómo se llega finalmente a esta acusación, a la asociación criminal, a los delitos de secuestro y homicidio, a todo lo que tiene consigo esta investigación de los Piratas de Aragua? Sí, es una investigación bastante extensa. Nosotros formalizamos investigación, si ustedes lo recuerdan, en enero de este año, en contra de la mayor cantidad de imputados que tenemos formalizados el día de hoy. El día de ayer nos venció el plazo de 10 días que tenemos para acusar una vez cerrada la investigación y por eso procedimos a presentar la acusación en contra de 20 imputados que tenemos actualmente formalizados y en prisión preventiva. Y respecto de otros, que son los que están fuera del país en proceso de extradición, o otros que están también, u otros que están en el proceso de el cumplimiento de una orden de detención en contra de ellos cuando sea navío, se separó la investigación respecto a eso y esos van a ir por cuerdas separadas y en la medida en que se vayan extraditando, deteniendo, se va a proceder a
formular la formalización y después la acusación. Pero respecto a estos 20, la investigación ya está cerrada. Nosotros acusamos el día de ayer en la noche, donde se cumplió el plazo de 10 días que nos da la ley, y por lo tanto solicitamos en este caso las penas respecto a cada uno de ellos, asignamos las participaciones que tienen cada uno de los delitos, pero también ofrecimos al tribunal las pruebas con las cuales vamos a acreditar tanto la existencia de esta organización criminal Tren de Aragua y en segundo lugar que fue esta organización la que en concreto cometió el delito de secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda el día 21 de febrero del año 2024. No solamente se les imputa a estos sujetos, a estos imputados, el crimen de Ronald Ojeda, sino que hay otros delitos relacionados también a secuestro y homicidio. ¿De cuántos delitos estamos hablando que se les imputan a estos 20 y quizás, entiendo que son en total 26 los apuntados por el Ministerio Público, ¿no? Sí, lo que pasa es que no todos van por los mismos delitos, va dependiendo de las circunstancias. En este caso en particular, nosotros tenemos por asociación ilícita formalizado por el delito de secuestro con homicidio, el delito de secuestro extorsivo, tenemos incluso por el delito de receptación de vehículos motorizados que son robados. Va dependiendo de lo que fuimos encontrando en el curso de la investigación. Pero las penas en concreto, el que tiene respecto al cual se pidió la menor pena fueron 5 años de presidio menor en su grado máximo y respecto a los demás, incluso hay algunos de ellos que llegan a presidio perpetuo calificado, los que participan en el secuestro con homicidio del exteniente venezolano, por ejemplo. Pero para entenderlo bien, me gustaría primero hacer una distinción. Cuando nosotros hablamos del Tren de Aragua, hablamos de una asociación criminal como esta, de lo que estamos hablando es una empresa delictiva. Por lo tanto, las empresas delictivas lo que hacen es ocupar mercados ilegales, el mercado, por ejemplo, de protección sexual, de la inmigración, etcétera. Y en este caso en particular, el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda es uno de los delitos para los cuales está disponible esta organización delictiva que en el fondo son los piratas de Aragua que dependen del Tren de Aragua directamente. Vale decir, son dirigidos por los líderes del Tren de Aragua concretamente y por lo tanto cometen los delitos que haya necesidad de cometer dentro del mercado delictual que hay. Y uno de los delitos que comete, en este caso, es el delito de secuestro con homicidio. Y aquí quiero entrar de lleno a este concepto que usted manifestó respecto de esta investigación, que esto tendría ribetes de crimen político. Usted, cuando habla de esta empresa, y uno de inmediato lo asocia a un organigrama de personas que están a cargo de esta organización, ¿dónde ubicamos por ejemplo, porque usted lo manifestó durante este año también en torno a esa hipótesis de crimen político, ¿dónde se ubica, por ejemplo, a Diosdado Cabello o quizás a otros integrantes del régimen venezolano de Nicolás Maduro? Sí, a ver, nosotros, la investigación comienza el 21 de febrero del año 2024, y ya el 1 de marzo encontramos el cuerpo de la víctima, 9 días después de ocurrido el hecho. Y en abril ya, después de haber analizado todos los antecedentes que teníamos en aquel momento, las particularidades que tenía la investigación, las particularidades y el perfil de la víctima, la conclusión no era otra que no era un delito de común ocurrencia, un delito ordinario, sino que tenía un ribete que era diferente. Y ese ribete estaba dado, como digo, por el perfil que tenía la víctima, sobre todo porque él había viajado. Esto ocurre el 21 de febrero, en diciembre del mismo año anterior, vale decir máximo 2 meses antes, la propia víctima había viajado hasta Colombia y Venezuela a fin de poder organizar un segundo intento golpista en contra del gobierno que estaba en ese momento, que está en este momento en el poder. Y eso también le da un contexto distinto, por lo tanto, a ese secuestro y a ese secuestro que se transforma prácticamente de manera inmediata en un homicidio. De acuerdo a esos antecedentes, nosotros vimos que esto, la forma en que se caracterizaron, no lo hemos visto, nunca más hemos visto ni habíamos visto antes un delito organizado de la manera en que se vio el secuestro de Ronald Ojeda. Pero después empiezan a aparecer, además de lo que nosotros hemos planteado, una serie de otros antecedentes en la investigación que van a ser conocidos en el juicio oral y que hemos ofrecido como evidencia, que van dando cuenta que este es un encargo que hace, en este caso, el gobierno venezolano, y de acuerdo a los antecedentes, estos apuntan a que sería Diosdado Cabello quien hace este encargo
a esta organización criminal que es el Tren de Aragua. Si eso nosotros también lo relacionamos con lo que ha estado pasando en el último tiempo, con el cartel de los soles, tú te vas dando cuenta que en el fondo eso sí es bastante similar a lo que nosotros vimos ya en abril del año 2024. ¿Y ahí el contacto lo hace directamente Diosdado Cabello con el turco para coordinar? La información que consta en la carpeta investigativa es que el contacto lo hace, en este caso, Diosdado Cabello con el líder de la organización, que en ese momento era el Niño Guerrero. El Niño Guerrero. Que sí, que entiendo, en ese momento habría estado en Tocorón todavía No, esto ocurre después de supuestamente que se fuga, en este caso de Tocorón. Se supone que no sabemos dónde está el día de hoy el Niño Guerrero, pero en el caso concreto la negociación se produce entre este personero del gobierno y en el fondo los líderes del Tren de Aragua. Para llegar a Chile y dar con el paradero de Ronald Ojeda en territorio chileno, me imagino que tiene que haber habido, más allá de una coordinación entre venezolanos, colombianos que pudiesen haber participado de esta organización para generar el crimen mismo, ¿pueden haber habido chilenos participando de todo esto, no? Sí, esa es una parte que nosotros una línea que hemos tratado de explorar, pero que no nos condujo a ningún lugar en particular, porque es bastante inteligente plantearse esa pregunta, porque una de las cosas que nos llamó mucho la atención, y si uno analiza la evidencia fílmica que hay en el edificio, es que el equipo de secuestradores que ingresa al edificio nunca tienen duda hacia dónde ir, ni al momento de salir del ascensor si ir hacia la izquierda o la derecha, sino que salen inmediatamente a la derecha y directamente al departamento que tenía la víctima. Y lo proceden a golpear. No hay una verificación de puertas, de números de departamentos, sino que saben perfectamente dónde está, a propósito de un celular que llevan en la mano y que van revisando alguna información que tienen en ese lugar. Y eso a nosotros siempre nos ha inducido a creer de que la información la tenían obviamente de antemano, y alguien levantó esa información para efecto de poder entregarla a este grupo criminal. Eso no lo hemos logrado determinar en detalle. ¿Eso no lo tienen todavía? Eso no lo tenemos todavía. Y en el caso de... porque, a ver, para hacer una especie de recuerdo también respecto del día del secuestro, porque aquí hay vestimentas relacionadas a personal policial, ¿tampoco se ha podido llegar a cómo acceden a ese uniforme? Esa información la tenemos. No es un uniforme oficial de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, sino que son chalecos antibala que se consiguen, que son lo que utilizan muchas veces los guardias anticorte, que se llaman los guardias de seguridad. Mandan a hacer todo lo que son la caracterización con los logotipos de la PDI, los parches que ponen en los brazos. Los pantalones son pantalones similares a los equipos que utilizan también los funcionarios policiales, el zapato en general, y el casco también es un casco que a primera vista pareciera ser un casco policial, pero que no lo es. Nosotros recuperamos de la evidencia que quedó en el vehículo que dejaron abandonado en el kilómetro 20 de la Costanera el mismo día, evidencia que consiste en un casco y en un chaleco antibala que tenían ahí, que quedó en el vehículo, más otros artículos que nos ha llevado a poder sacar huella genética y también poder determinar la participación de otros sujetos. Pero en particular, también recordemos que con ese uniforme, otro de los imputados, que es Julio González Arcaya, que participa el 10 de abril del 2024 en el homicidio del teniente del teniente Manuel Sánchez Soto. Él también, en este caso en particular, tenía una fotografía que se había tomado con las vestimentas que se utilizaron para la realización del secuestro. Por lo tanto, tenemos información anteriores que incluso hablan de ir para adentro, en texto de teléfono celular incautado, como PDI, dicen concretamente ellos, vale decir entrar, secuestrar, y después conversaciones posteriores que dan cuenta de que lo secuestraron y lo mataron y lo dejaron por ahí. Fiscal, la información que se pudo obtener, que aparentemente fue clave, el tema de la circulación de mensajes vía teléfono celular, para poder determinar la participación, cómo se ejecutó, cómo había que ejecutar todo el proceso. ¿Pudo haber habido quizás información de
otro crimen que no se logró cometer en contra de otras personas que pudiesen haber estado indicadas por este grupo? ¿Podríamos haber tenido un segundo crimen como el de Ronald Ojeda? Tal vez, se lo pregunto, entre lo que han podido revisar mediante las comunicaciones o en los testimonios que han podido proporcionar los imputados. No tenemos ningún antecedente que dé cuenta de que hayan estado planificando otro tipo de secuestro con homicidio similar. En este caso en particular, yo por eso vuelvo un poco a lo que fue el mes de diciembre del 2023, cuando Ronald Ojeda viaja hasta Colombia por pasos no habilitados y luego ingresa a Venezuela, donde es detenido el capitán Ángelo Heredia, que formaba equipo con él también, donde iban a planificar y tratar de implementar este segundo intento golpista. Ese hecho en particular creemos nosotros que desata en este caso la razón por la cual se le procede a secuestrar y en este caso también a asesinar prácticamente de manera inmediata. No lo mantienen vivo durante mucho tiempo. Este caso tiene muchas diferencias con el resto de las actuaciones que hace el Tren de Aragua. El Tren de Aragua secuestra para obtener dinero. En este caso nunca hubo un llamado extorsivo, nunca hubo una solicitud de rescate. En segundo lugar, en ninguno de los otros casos que tenemos ingresan con la dinámica que se produce el ingreso de este caso en particular al edificio caracterizado por funcionarios policiales, con un vehículo que tiene incluso una luminaria similar a las que utilizan los carros policiales. Una especie de baliza. Con una persona con otro vehículo que está haciendo cobertura en el lugar. Tienen una serie de preparativos y logística que no han utilizado en ningún otro caso. El Tren de Aragua por lo general pesca en la calle, secuestra, lo suben arriba de un vehículo y se lo llevan. Obtienen dinero, lo liberan, si no obtienen dinero lo ejecutan y dejan el cuerpo tirado en algún lugar. En este caso en particular no fue así, nunca hubo llamado extorsivo, lo mataron prácticamente de manera inmediata y en tercer lugar lo sepultan bajo una losa de cemento con la idea de que nunca el cuerpo fuera encontrado, a diferencia de lo que ocurre en todos los otros casos en que los cuerpos son dejados en cualquier lugar donde nosotros posteriormente los encontramos e iniciamos la investigación. Corríjame si estoy errado en el antecedente, pero entiendo que en una de las audiencias, cuando se formaliza caso, si mal no recuerdo, fue uno de los últimos imputados detenidos, se mostró un registro audiovisual dentro de esa audiencia donde a Ronald Ojeda, estos sujetos que ingresan vestidos de policía, lo sacan del edificio, lo muestran en la calle y luego de eso lo vuelven a ingresar al edificio para subirlo al vehículo y después ya sabemos lo que sucedió. ¿Eso fue así? ¿Se tiene conocimiento de a quién se le mostró a Ronald Ojeda cuando lo sacan del edificio? Eso fue así y es un hecho que es común en las actuaciones que hace el Tren de Aragua. Y eso tiene una lógica y la lógica es demostrar o probar que el hecho se cometió en los términos en que fue solicitado. En este caso en particular es Michael Villegas quien se encontraba estacionado fuera del edificio con las luces apagadas del vehículo en segunda fila esperando y cuando lo exhiben él lo filma y esa filmación la envía a un teléfono determinado y después borra ese video. No sabemos a quién, generalmente la típica forma de hacerlo es mandarlo a los líderes y los líderes en este caso toman por lo tanto constancia de que efectivamente el cometido se realizó en los términos que fue solicitado. Los teléfonos que tenemos incautados están llenos de homicidios, están llenos de secuestros. Yo conversaba con mi equipo que de repente públicamente solo se conocen los hechos como un secuestro, como un homicidio o un secuestro frustrado. Sin embargo, lo que ocurre cuando se produce el delito es de verdad aterrador cuando uno mira los videos, la forma en que son torturadas las víctimas y en que son ejecutadas las víctimas durante mucho periodo de tiempo y eso demuestra una falta de empatía, una falta de humanidad, pero brutal, si ustedes pudiesen ver esa evidencia. Y en este caso en particular, lo que busca siempre eso es, porque ellos mismos lo filman, es enviárselo a sus jefaturas para efecto de dar cuenta de que, uno, que se comete el objetivo
que se les encargó. En segundo lugar, obviamente, que les pagan también por eso. En tercer lugar, demostrar que están en condiciones también de asumir posteriormente en rangos superiores de las estructuras criminales y demostrar que son personas que están preparadas para eso. Recordemos que Carlos Bobby, que era el líder para Sudamérica, comenzó siendo peluquero en Chile, terminó siendo el líder para toda Sudamérica, en este caso del Tren de Aragua, y ordenando ejecuciones como las que ocurrieron el 28 y 29 de diciembre del 2023 en Rinconada de Maipú, 5.700, donde está la casa de tortura, por ejemplo, donde aparecen 2 víctimas que fueron primero secuestradas, torturadas y posteriormente ejecutadas ahí cerca de un estero. ¿De cuántos crímenes estamos hablando que ustedes han podido verificar en estos materiales que ustedes han obtenido? Nosotros tenemos más de 70 personas que son directamente pertenecientes al Tren de Aragua en prisión preventiva, en este caso en las causas que llevamos en el equipo ECO solo en la región metropolitana, estoy hablando siempre. Y en segundo lugar, estamos hablando que entre homicidio y secuestro el equipo ECO lleva desde el 13 de noviembre del 2023 a la fecha más de 500 personas en prisión preventiva. De esa magnitud estamos hablando, por lo tanto, por secuestro estamos hablando de más de 100 personas que tenemos en prisión preventiva por esto. Nos aparecen muchas víctimas que a veces son en país chileno y víctimas que a veces son de países extranjeros, pero cuando agarramos a un líder, generalmente están mezclados tanto las víctimas nacionales como las víctimas extranjeras. Y ahí aparecen las ejecuciones de una cantidad enorme de víctimas que muchas de ellas ni siquiera están individualizadas. Fiscal, hay sujetos que están en el extranjero, están algunos detenidos, otros en proceso de ser solicitada la extradición, otros como los que están detenidos en Colombia, que están a la espera de ser extraditados. ¿Cómo va ese proceso? Pensando en que ellos van a tener que enfrentar en algún momento a la justicia chilena también. Sí, la verdad, ¿y quiénes son? Sí, nosotros estamos bastante optimistas de los procesos de extradición. El fiscal nacional hace un tiempo atrás señalaba que habíamos en nuestra historia conseguido una, creo, extradición desde Estados Unidos. En un día tuvimos 5 extradiciones que fueron personas que fueron extraditadas desde Estados Unidos. El día de hoy tenemos pendiente una que es de uno de los líderes, que en este caso es del turco. ¿Eso es Estados Unidos? Que está en Estados Unidos y está retrasada en relación a Edgar Benítez, que fue el otro que se extraditó desde Estados Unidos ya y que está acusado también en esta causa por el secuestro con homicidio de Ronald Ojea, porque está cumpliendo una condena que se le aplicó en Estados Unidos y luego de eso nosotros esperamos que sea enviado. Tenemos 3 personas que están también en Colombia, dentro de los cuales está uno de los líderes, que es en este caso Carlos Bobby, que es el líder para Sudamérica del Tren de Aragua. Por lo tanto, para nosotros son líderes bastante relevantes, tanto el que tenemos en Estados Unidos como los que tenemos detenidos también en proceso de extradición en Colombia. Y aparte de eso, hay otros que están con órdenes de detención y que están en Venezuela. Ya, ¿y de esos cuántos serían? De eso nosotros tenemos contabilizado alrededor de 5 personas que están en esa condición y que estarían, en este caso, ocultos en su país. ¿Usted cree que están protegidos por el gobierno venezolano? Yo no he dicho eso, solo digo que están en Venezuela. Ya, perfecto. O sea, no habría ningún tipo como de protección gubernamental para evitar que ellos sean sacados y traídos a Chile. Eso lo ignoro completamente. Lo que sí nosotros siempre hemos esperado la colaboración internacional y creemos que, como señaló el fiscal nacional, si no se trabaja con colaboración internacional en este tipo de investigaciones, no vamos a solucionar nunca el problema del crimen organizado, porque no lo podemos ver como Estado aislado, independiente, porque el fenómeno comienza en otro país y finalmente comienza trasladándose por la frontera hasta llegar al nuestro. Y de ese punto de vista, una colaboración, en este caso importante del gobierno venezolano, sería la detención de las personas que están en su país y que fueron los que participaron en el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda Moreno. ¿Y eso lo ve difícil, complejo? O sea, hasta el momento no hemos tenido, llevamos esas órdenes y esas solicitudes están desde el año pasado, principio de año, del primer semestre, y no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Tampoco comunicación? No hemos tenido, o sea, la respuesta sería la detención de estos sujetos. ¿Sabe por qué le pregunto y le hago tanto énfasis en ese punto? Porque entiendo que dentro de los que están detenidos hoy día en Colombia, hay uno de ellos que también habría sido solicitado por la justicia venezolana para ser juzgado o
visto la causa, enjuiciado por hecho ocurrido en Chile. Por hecho ocurrido en Chile. Eso me imagino que cuando ustedes se enteran de eso en medio de este proceso de solicitud de extradición, me imagino que los tiene que haber asombrado también, ¿no? Algo muy poco serio porque en el fondo lo que hace la Fiscalía venezolana es abrir una investigación con la información de prensa. O sea, lo mismo que yo estoy diciendo acá, probablemente van a abrir investigaciones en contra de alguien y van a decir que también quieren extraditarlo para juzgarlo en su país por hechos que ocurren aquí en Chile, que no tienen ninguna lógica desde el punto de vista jurídico. Y de esa perspectiva, lo que correspondería, la colaboración sería que se les detuviera y se iniciara el proceso de extradición hacia Chile y se pusiera a disposición de nuestros tribunales. Y en el caso de Diosdado Cabello, ¿podría ser un imputado más en esta causa, no? En este caso en particular, nosotros siempre hemos dicho que vamos a proceder en el momento que tengamos que proceder conforme a los antecedentes que tengamos. ¿Hay antecedentes que apuntan hacia él? Sí, hay antecedentes. Ustedes saben que tenemos el problema, además, adicional de que, de acuerdo a la Constitución venezolana, la extradición no existe para los nacionales. Por lo tanto, aunque tuviéramos los antecedentes suficientes para poder solicitar esa extradición, no tendría ningún resultado porque no se puede constitucionalmente lograr esa extradición. Y tampoco la comunicación fluida que podrían haber entre dos naciones para poder conseguir esa posibilidad. Claro. Por lo tanto, no se descarta la posibilidad de que Diosdado Cabello sea un imputado más y que pueda enfrentar a la justicia chilena también, ¿no? O sea, nosotros nunca descartamos absolutamente nada y en este caso nuestro sistema procesal indica que una persona tiene la calidad de imputado desde que la investigación se dirige en contra de ella. Y si tenemos antecedentes que dan cuenta de que él habría sido quien realizó el encargo, obviamente que tiene esa condición. Fiscal, y aquí yo quiero quizás salirme un poquito y hablar un poco más general de los casos para ir ya finalizando. Los chilenos en Chile nos vamos a tener que acostumbrar ya a hablar de estos delitos de secuestros, de homicidio, que van a estar siendo investigados por el Ministerio Público. Desde ya hace un par de años que ahí esta curva ha ido en ascenso, pero nos tenemos que empezar a acostumbrar a hablar de estos delitos que hasta hace, ¿cuántos? 5 o 6 años era 1 en 1.000.000 o 1 en 1.000. Sí, ese es un tema bastante complejo. Nosotros siempre vimos, en este caso, el Tren de Aragua y la criminalidad transnacional, que básicamente es la inmigración irregular, no ilegal, sino que irregular, no es delito en este caso, pero es irregular porque no cumple con las exigencias para efecto de ingresar a nuestro país. De cómo iba esta inmigración ilegal y esta criminalidad transnacional a enfrentarse, por ejemplo, con la delincuencia nacional. Y ahí teníamos varias posibilidades, donde de lo que hablábamos era que hubiese un enfrentamiento por estar tratando de ocupar los mismos mercados ilegales. No lo hemos visto desde ese punto de vista. En segundo lugar, que una pudiese someter a la otra, tampoco lo hemos visto hasta el día de hoy. Pero estaba la tercera la tercera alternativa, y que es la que nosotros ya vemos que está y que es lo más complejo. Y es que una, en el fondo, contrate los servicios de los otros. Y lo que hemos visto ahora, en la última fase, y en el último tiempo, es que las organizaciones nacionales, las territoriales nuestras, que están dedicadas clásicamente al tráfico de droga, lavado de dinero y, en este caso, a los delitos contra la propiedad, ya tienen contratados los servicios de sicarios o los servicios de pistoleros que son venezolanos o que son colombianos y que están, en el fondo, vinculados con la criminalidad transnacional, criminalidad mucho más dura. ¿Y eso qué implica entonces? Eso implica que, y ha implicado hasta ahora, que los delitos de homicidio entre las organizaciones nacionales, al menos en la jurisdicción mía, hayan aumentado en relación a lo que teníamos antes. Antes el delincuente chileno lo que hacía era dispararse en las piernas, básicamente, y que la idea era no matar a la víctima, sino que era lesionarla y mostrar poder por esa vía ante otras organizaciones, apoderarse de los mercados, etc. Sin embargo, ahora disparan a matar. Y por eso que prácticamente ya no tenemos esos disparos tradicionales a las piernas, sino lo que tenemos son disparos a la cabeza o con la finalidad de muerte, y eso ha significado, por ejemplo, una cantidad enorme de aumento de muertos en La Pintana,
por ejemplo, en mi jurisdicción. Y eso, desde ese punto de vista, yo creo que el nivel de criminalidad que hemos tenido ahora ya no nos va a dejar en el mismo piso que teníamos hace 10 años atrás, 15 años atrás o 8 años atrás. Nos deja en un nivel distinto, porque además de eso hay una serie de otros fenómenos que tienen que ver con organizaciones que ya van a estar en el nacimiento mezcladas con organizaciones que son transnacionales. Pero además las organizaciones nacionales ya han traído hacia sus organizaciones la violencia que tienen las organizaciones transnacionales. Y por eso que hemos visto secuestros, por ejemplo, de bandas nacionales que antes nunca habíamos visto, de esa manera en que le cortan la oreja a una de las víctimas, le hacen comer, en este caso la oreja, los graban, los golpean, los marcan, incluso con cuchillos en la espalda, con las iniciales de los líderes de la organización, cosas que antes no se veían, se están empezando a ver ahora. Y eso significa que el piso ya no va a ser el mismo. Bien, fiscal Héctor Barros, fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, coordinador de la región metropolitana del equipo contra el crimen organizado y homicidios, muchísimas gracias por haber venido aquí al estudio de CNN Chile. Que esté muy bien. Gracias a usted. Bien, y nosotros vamos a seguir avanzando con la revisión de las noticias, y esta vez en materia económica, porque si bien la tasa de desempleo no se movió, el mercado laboral tuvo una mala noticia este martes. La creación de trabajos se desaceleró, lo que es una muestra de la fragilidad según los analistas. Todo lo explica Benjamín Chávez. 8,4% fue el desempleo entre septiembre y noviembre. Así lo informó el INE, repitiendo la cifra de hace un mes, pero representando un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto a un año atrás. Esta leve alza se explica por un mercado que genera puestos, pero no a la velocidad que la ciudadanía demanda. Tenemos cifras de desempleo de septiembre a noviembre, un trimestre móvil que, si lo comparamos con el año anterior, aumenta un 0,2, desde un 8,2 a un 8,4%. ¿Por qué ocurre esto? Porque aumenta la fuerza de trabajo en cerca de 150.000 personas, y solo una parte de esa de ese aumento de la fuerza de trabajo es absorbida con oportunidades laborales, unas 135.000 personas. La diferencia es el aumento del desempleo. Esto se explica principalmente por un aumento mayor de la fuerza de trabajo de 1,5% con respecto al aumento que tuvo los ocupados de 1,2%. Ahora bien, se destaca también aumentos tanto de la tasa de participación como de ocupación en 12 meses, principalmente incidido por las mujeres, las que han ido aumentando su tasa de ocupación en desmedro de los hombres, quienes registraron una disminución en su tasa de ocupación para este trimestre móvil. Desde el Ejecutivo destacan que la creación de puestos de trabajo durante esta administración mantiene un sello histórico de formalidad y un fuerte componente de género. Durante nuestro gobierno se han creado más de 604.000 puestos de trabajo, en los cuales un 83,5% son formales y un 68,1% corresponden a mujeres. Esto garantiza derecho, protección y dignidad. En tanto, los últimos 12 meses se han creado 115.000 empleos. Otro dato positivo es que la tasa de informalidad se mantiene en un nivel históricamente bajo y estable, de 26,6%. Sin embargo, esta visión de solidez es puesta en duda al cruzar las encuestas con los registros administrativos. Al revisar el comportamiento de las cotizaciones en el sistema previsional, surgen interrogantes sobre la convergencia de estos datos y la situación de formalidad. Sin embargo, cuando uno mira los datos administrativos de la Superintendencia de Pensiones, uno aprecia que se concluye lo contrario, que en esto, desde marzo de 2021 en adelante, lo que ha ocurrido más bien es una caída de 150.000 cotizantes a partir de los datos no de una encuesta, sino de los registros administrativos que contienen el censo de todas las cotizaciones. Por lo tanto, creo que hay una anomalía en las cifras del mercado laboral, y más bien lo que tenemos es un empeoramiento en la formalidad, que es lo que están mostrando los datos administrativos. A este debate se suma el factor del origen del empleo. El análisis hoy se centra en cuánto dinamismo actual depende del aparato estatal frente a un sector privado que aún no logra traccionar con fuerza. Yo creo que el mercado laboral se está moviendo, pero no lo suficiente. Y no podemos olvidar que en el último tiempo gran parte de los empleos que se han ido generando han venido del sector público y no necesariamente del sector privado. Hay que tener ojo en si esos empleos son verdaderamente productivos y están contribuyendo a generar un empleo sólido, estable y de largo plazo. Queda clara la tarea: reactivar una inversión privada que permita que el empleo crezca más allá de las encuestas.
El presidente de la República, Gabriel Boric, llamó a la responsabilidad en medio de la ola de calor que afecta a la zona centro-sur del país e hizo un llamado a prevenir los incendios forestales. Actualmente hay 9 siniestros en combate, uno de ellos en el Parque Natural La Plaza Sur, en la comuna de Las Condes, donde ya se han consumido más de 800 hectáreas de vegetación. Pablo Figueroa nos cuenta en el siguiente informe. Estas extremas temporadas de calor son también un riesgo de provocación de incendios. Mañana esperamos en Santiago en torno a 36 grados. Las condiciones meteorológicas son un riesgo para la salud. Son declaraciones a las que ya nos hemos acostumbrado en la última década aproximadamente, porque en los últimos veranos hemos visto autoridades llamando a la prevención de incendios, meteorólogos anunciando temperaturas por sobre los 36 grados y advertencias a los problemas de salud que trae la exposición al sol, y así se ha compuesto la agenda informativa entre olas de calor, desastres a causa del fuego y medidas de prevención. Pero esta semana desde meteorología agregan una nueva variante a considerar. Si bien no es recurrente una temperatura tan alta, y lo menos recurrente es, por ejemplo, 3 días consecutivos con temperatura en torno a los 35 grados. Realmente eso está fuera más o menos de contexto de lo que ocurre habitualmente. Habitualmente son 2 días con esta, digamos, esas altas térmicas, y generalmente posteriormente baja la temperatura porque la vaguada costera genera el ingreso de humedad y aire más fresco a los valles. Pero en esta oportunidad está tan potenciado la cuña de alta presión en que no va a permitir que el ingreso, digamos, de aire más costero hacia los valles interiores y tengamos estos días consecutivos con tan altas temperaturas. Y hay más noticias para las regiones que se han visto más afectadas por los incendios en los últimos años. Las regiones de Maule, Ñuble y Biobío. Viviendo hoy día esta temperatura máxima, pero los próximos días se fortalece más la anticiclón allá, desaparece esta baja, pero predominan las altas presiones muy fuertes y por eso se extienden los días de calor en esas 3 regiones. Y si revisamos los peligros de esta nueva realidad con altas temperaturas, incluso en salud, hay novedades preocupantes como la mayor frecuencia de casos de personas que han sufrido de un golpe de calor. Que es una condición de salud grave en donde el organismo no logra compensar o termorregular y la temperatura corporal aumenta de una forma patológica y se producen eventos en nuestro sistema cardiovascular a nivel de la coagulación, al nivel del sistema nervioso central, que pueden provocar pérdida de conciencia y, si no actuamos a tiempo, incluso la muerte. Son más los riesgos en este cambio en el verano, lo que se vio reflejado con la muerte del comandante Luis Becerra Pino, miembro de la compañía de bomberos de la comuna de Litueche. El voluntario tenía 48 años al momento de su muerte, quien sufrió primero un accidente vascular mientras combatía un incendio forestal en el sur de la misma comuna. Posteriormente presentó un paro cardiorrespiratorio que terminó provocando su fallecimiento. Expresar mis condolencias a la familia, a los amigos, a los compañeros del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Antonio Becerra Pino. En medio de esta tragedia, a consecuencia del combate del incendio en Litueche, en paralelo en la región metropolitana ocurrió un hecho que para las autoridades ejemplifica por qué es importante seguir con las campañas de concientización. Porque mientras se combatía el fuego en San Carlos, una persona salió a hacer deporte en las cercanías del siniestro. Insisto, el fuego no está controlado, no obstante está contenido, pero las temperaturas y el viento son factores que pueden modificar este cuadro. Se tuvieron que destinar recursos que estaban para ese incendio a poder sacar a una persona que estaba haciendo trekking en horas de altísimo calor. Eso es un riesgo hoy día en estos días, así que hacer un llamado por favor a las personas a sumarse a los esfuerzos que se están haciendo desde los organismos de primera respuesta. Son las diferentes aristas en donde al parecer no todas las personas se han tomado de la misma forma los veranos de la última década, los que son estadísticamente más calurosos, y con ello hay cambios que debemos asumir. Ponga atención a lo siguiente, porque la empresa china LG MG llegó a Chile con una propuesta de maquinaria minera enfocada en mayor eficiencia y menores costos operacionales. ¿De qué se trata todo esto? Veámonos en la siguiente nota. Un gigante de la maquinaria minera aterrizó en nuestro país. Oficialmente inaugurada.
gigante que llega desde Asia y que promete convertirse en uno de los principales actores de las faenas mineras nacionales. Y tenemos un slogan de que no gasten más de lo que necesita. O sea, la simplicidad de los camiones en el mantenimiento, en la operación, hace que realmente sea una alternativa muy potente para las mineras en Chile. Nuestras maquinarias tienen ventajas tecnológicas y de precio que la competencia no tiene. Oferta LGMG en Chile que tendrá opciones como esta, el RTH100, un camión híbrido que promete ser más eficiente y menos contaminante. Este equipo tiene más de 10.000 unidades operando en el mundo y el tema del ahorro de combustible es súper conveniente porque en las bajadas genera y regenera las baterías, las cuales son usadas después en la operación en subida. En lo que nosotros hemos estimado incluso 10 litros hora versus 60 litros hora de un camión convencional, y en operaciones donde sube cargado puede llegar a los 20, a los 30 litros por hora. Y la propuesta también incluye una amplia gama de maquinarias como camiones aljibe y excavadoras. Todo con la garantía del grupo Lingdong, uno de los conglomerados de maquinarias más grande de China. Desde el gerente general chino hasta los gerentes de producción, de fabricación, están comprometidos con nosotros. Ven que Chile es un país minero importante. Tiene un equipo especialista que está visitando los países y la verdad es que eso también da mucha confianza al cliente, saber de que no solo somos nosotros como LGMG Chile, sino que también tenemos el respaldo detrás y visitas periódicas que hacen que la operación no termine, no se interrumpa. Una noticia que se da en un momento muy especial para la minería, en donde los últimos reportes de Cochilco apuntan a un aumento considerable de la inversión en los próximos 10 años. Nuevos proyectos mineros que probablemente verán en LGMG una alternativa para llevar adelante su operación. Siempre la gente ha dicho que el chino produce productos de baja calidad, productos poco competitivos, que los aceros son malos. Por lo tanto, yo te digo que es todo lo contrario. Llevamos 4 años probando equipos en faena rigurosa y eso yo te diría que ha sido nuestra fortaleza hoy día. Propuesta llegada desde el gigante asiático y que hoy busca ser una nueva opción para la gran industria minera de nuestro país. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global en CNN Prime. Y vamos a partir rápidamente en Venezuela, porque hasta ahora el régimen de Nicolás Maduro todavía no se pronuncia respecto del ataque que realizó Estados Unidos a un muelle en el país caribeño. Y es el primer ataque entonces que tiene por objetivo una zona dentro del territorio de Venezuela. Ayer lo dijo Donald Trump, lo confirmó, que habían atacado entonces un muelle donde se llevaba droga a las embarcaciones que supuestamente llevan esta droga hacia Estados Unidos. Pero CNN realizó un reporteo más en profundidad y confirmó que este ataque lo realizó la CIA en un muelle que supuestamente, o según cree Estados Unidos, era utilizado por el Tren de Aragua, donde almacenaban droga y también entonces la transportaban en barcos. Realiza este ataque la CIA, supuestamente dice Estados Unidos, sin las fuerzas militares. Sin embargo, según dicen las fuentes a CNN, también participaron dando inteligencia en este ataque. Hasta ahora entonces Venezuela no se ha referido a esto y tampoco Donald Trump ha entregado más detalles entonces de esta explosión al interior del país caribeño. ¿Qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron las reacciones? Lo vemos en el informe de Laura Soto. I don't know if you read or you saw, they have a big plant or a big facility where they send where the ships come from. 2 nights ago, we knocked that out. So we hit them very hard. Fue un anuncio que pasó casi desapercibido en su momento, pero que hoy genera revuelo internacional. El 26 de diciembre, Donald Trump estaba siendo entrevistado en un programa radial cuando anunció el primer ataque conocido contra un objetivo al interior de Venezuela, desde que Estados Unidos lanzó sus operaciones militares en el Caribe. No fue sino hasta 3 días después cuando el mandatario volvió a referirse al tema, al ser consultado por la prensa durante la visita del primer ministro israelí a Mar-a-Lago. There was a major explosion in the dock area where they load the boats up with drugs. They load the boats
what's up with drugs. So we hit all the bugs, and now we hit the area. It's the implementation area. That's where they implement, and that is no longer around. Dos declaraciones breves y ambiguas. Trump no entregó información sobre la ubicación exacta del ataque ni sobre quiénes participaron en la operación. Fuentes anónimas declararon a CNN que la acción habría sido ejecutada por la CIA, la Agencia Central de Inteligencia del país, y que involucró drones. La instalación portuaria habría sido utilizada por el Tren de Aragua para almacenar drogas y luego transportarlas. Se cree que el lugar es utilizado por una banda venezolana para el tráfico de drogas, pero en ese momento estaba vacío, por lo que no hubo heridos. Las fuentes dicen que las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos proporcionaron apoyo en materia de inteligencia, aunque el ejército niega cualquier participación en la operación. La CIA se negó a hacer comentarios al respecto. A mediados de este año, Trump lanzó su operación Lanza del Sur como parte de su estrategia contra el narcotráfico. Primero desplegó un gran contingente militar en el Caribe y en septiembre comenzaron los ataques contra supuestas narcolanchas que han causado la muerte de más de 100 personas. Luego, Estados Unidos amplió sus objetivos e incautó 2 buques petroleros venezolanos. Francamente, es bastante sorprendente que el presidente Trump revelara una acción encubierta como esta, alardeando de ella tanto ante el primer ministro Netanyahu como en un programa de radio con un amigo donante suyo. Esta no es una forma apropiada de manejar información altamente sensible y clasificada. Realmente la pregunta más importante es, ¿cuál es nuestro objetivo en Venezuela? ¿Qué intenta lograr el presidente Trump? Donald Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de no iniciar nuevas guerras, un compromiso que hoy queda bajo cuestionamiento mientras Venezuela no se ha pronunciado hasta el momento sobre este nuevo ataque. Según las fuentes de CNN, en este lugar tampoco había personas, entonces no se registraron víctimas fatales después de este ataque con drones que realiza la CIA en este muelle en Venezuela. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a nuestro país, a La Moneda, porque el presidente Gabriel Boric recibió las cartas credenciales de 5 embajadores, entre ellos, quienes ven en pantalla, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Youth, que hace un par de semanas, cuando recién llega a Chile, tuvo un impasse con el gobierno de Gabriel Boric, primero porque criticó que no le hubiesen dado una fecha para presentar sus cartas credenciales y también porque se refirió a las elecciones presidenciales y dijo el embajador de Estados Unidos que sería mucho más fácil para ellos trabajar con un gobierno afín de cara a la segunda vuelta. Eso entendiendo que se refiere entonces al candidato en ese entonces, José Antonio Kast. Dado ya superado ese impasse, dice entonces el gobierno de Chile, presenta entonces el embajador sus cartas credenciales y lo hace también el embajador de Israel, el embajador de Cuba, el de Panamá y el de Japón. Todos ellos se presentaron entonces en La Moneda a eso de las 4 de la tarde y brevemente entonces hicieron entrega de sus cartas credenciales. Ninguno de ellos quiso dar declaraciones entonces después de esta audiencia. Esto suele ocurrir, los embajadores no entregan declaraciones a la prensa, pero se creía que el embajador de Estados Unidos podría hablar, dado que él mismo citó una conferencia de prensa cuando llegó a nuestro país. Habló, eso sí, el canciller Alberto Van Claveren, quien dijo que daba por superado entonces cualquier tipo de polémica, que fue una reunión franca, cordial y que la política de Estado entonces es tener buenas relaciones con todos los países. Escuchemos lo que dijo el canciller entonces después de que estos embajadores presentaran sus cartas credenciales. Bueno, yo quiero decir que efectivamente se celebró la ceremonia de presentación de credenciales dentro de un plazo absolutamente razonable y usual en el caso de estas ceremonias, y presentaron credenciales 5 embajadores. Puedo decir que fue una presentación muy cordial, hubo una conversación muy relajada, más allá de los cambios de gobierno. Son políticas que se mantienen, que se preservan, y nos interesa mucho mantener las mejores relaciones posibles con los 5 países que presentaron sus credenciales a través de sus embajadores. No hubo ningún elemento conflictivo ni polémico, eso lo puedo asegurar.
Cambiemos de tema y nos vamos ahora a Taiwán, donde China realizó por segundo día consecutivo ejercicios militares alrededor de esta isla autogobernada, pero que China considera como parte inalienable de su territorio. Ahí vemos las imágenes entonces con los ejercicios militares que comenzaron ayer lunes y continuaron hoy martes como parte de la llamada Misión Justicia de China, que según dicen lo hacen para combatir el separatismo y promover la reunificación. Fueron 10 horas de ejercicios con fuego alrededor de esta isla, y lo que llama más la atención es que estos ejercicios se realizan 11 días después de que Estados Unidos aprobara la venta de un paquete de armas a Taiwán. Asimismo, ocurre después de las diferencias que ha tenido el gobierno de China con el gobierno de Japón, después de que su primera ministra dijera que en el caso hipotético de un ataque de China a Taiwán, Japón se iba a ver obligado a responder militarmente, lo que generó entonces diferencias importantes entre China y Japón. No hay que olvidar que esta isla autogobernada, entonces China la considera parte de su territorio y trabaja con miras entonces a la reunificación. Estos ejercicios militares, que si bien es usual que los realice China, son los más importantes en los últimos 3 años e incluso también afectaron los vuelos desde la isla de Taiwán. 100.000 pasajeros se vieron afectados por estos ejercicios que realizó China entre ayer y hoy. Asimismo, se le preguntó a Donald Trump respecto de estos ejercicios de parte de la República Popular y dijo que no le preocupaban, que esto se realiza normalmente, pero claro, le baja entonces la gravedad a esta situación después de que China lo hiciera tras este acuerdo entre Estados Unidos y Taiwán. Taiwán, por su parte, si bien confirmó estos ejercicios militares, se comprometió a no intensificar el conflicto y aseguraron que seguirán su diálogo con distintos países que sean afines a sus valores democráticos. Escuchemos lo que dijeron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán. Taiwán, como miembro responsable de la comunidad internacional y de la región del Indo-Pacífico, seguirá instando y cooperando plenamente con países afines, salvaguardando conjuntamente la paz, la estabilidad y el desarrollo próspero a nivel mundial y regional. Taiwán siempre ha mantenido estrechos vínculos con países con valores compartidos, especialmente Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y los Estados miembros del G7. Nos vamos ahora a Irán, donde ya llevan 3 días de protesta consecutivos por la situación económica que vive el país. Y de hecho ya se habla de que estas son las manifestaciones más importantes en este país después de las que ocurrieron en 2022. Estas manifestaciones comenzaron el domingo pasado cuando comerciantes salieron a las calles en protesta entonces por la caída de la moneda iraní y por la compleja situación económica que vive el país. A los comerciantes que entonces cerraron sus negocios y salieron a las calles se sumaron los universitarios, y en medio de estas protestas se escucharon cánticos en contra del régimen iraní. Tras este ataque que realizó en junio pasado Estados Unidos a Irán en contra de su programa nuclear, el país quedó sumido en una crisis con apagones de electricidad, está atravesando una sequía importante, también registra una inflación récord y un alto desempleo, porque no hay que olvidar que se reimpusieron las sanciones internacionales a Irán precisamente por su programa nuclear, y sumado a este descontento social por el tema económico en el país, también el régimen está haciendo frente a las amenazas de parte de Israel, que siguen haciendo lobby con Estados Unidos para que continúe con sus acciones militares en contra de Irán. Israel e Irán son ya largos enemigos y se han enfrentado entonces en el último tiempo. De hecho, Donald Trump dijo que ellos estarían dispuestos a apoyar a Israel en un ataque en contra de Irán si siguen con su programa nuclear. Hoy habló la vocera del gobierno iraní e hizo un llamado entonces a la ciudadanía a que terminen con sus manifestaciones. Escuchemos. El gobierno escuchará con paciencia, incluso si hay voces duras,
porque creemos que nuestro pueblo es lo suficientemente paciente y cuando alzan su voz, la presión que se ejerce sobre ellos es alta. La labor del gobierno es escuchar las voces y ayudarlos a alcanzar un entendimiento común para resolver los problemas que existen en la sociedad. Vemos, oímos y reconocemos oficialmente todas las protestas, las dificultades y las crisis. Seguimos ahora en Brasil porque el expresidente Jair Bolsonaro fue sometido a una segunda cirugía, pero en medio de estos procedimientos también le entregó su respaldo formal a su hijo, Flavio Bolsonaro, entonces para que se presente a las elecciones presidenciales del próximo año, en octubre, en Brasil, donde debería enfrentarse a Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué fue lo que ocurrió? Max Araya nos cuenta. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión, fue sometido este sábado a una nueva cirugía. Bolsonaro ya había sido intervenido quirúrgicamente en Navidad y estaba en proceso de recuperación, pero en la noche del viernes sufrió una fuerte crisis de hipo. Se sometió a este procedimiento este lunes. Necesitamos al menos 48 horas para evaluar los resultados, las complicaciones, etc. Así que eso es lo que tendremos que esperar. Se espera que el expresidente permanezca internado en el hospital privado DF Star de Brasilia entre 3 y 7 días más, antes de regresar a la sede de la Policía Federal. Nuestra propuesta es un seguimiento diario y tampoco queremos prolongar demasiado la hospitalización. Por eso, estamos aprovechando este tiempo de recuperación de la cirugía del doctor Claudio para optimizar todos estos tratamientos. Personalmente, al igual que el doctor Claudio, no creo que se prolongue mucho más. Pero pese a estar internado, el exmandatario tuvo tiempo para respaldar públicamente la candidatura presidencial de su hijo Flavio Bolsonaro. El primogénito de la familia Bolsonaro será el encargado de intentar repetir la hazaña de su padre, quien cumple una pena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado. Ante este escenario de injusticia y con el compromiso de no permitir que se silencie la voluntad popular, he decidido nominar a Flavio Bolsonaro como precandidato a la presidencia de la República en 2026. Encomiendo lo más importante en la vida de un padre a su propio hijo, para la misión de rescatar a nuestro Brasil. A través de un mensaje escrito titulado Carta a los brasileños, Jair Bolsonaro respaldó la candidatura de su hijo para, según dijo, preservar la representación de aquellos que confiaron en él. Mucha gente dice que no lo había oído de su boca ni había visto una carta firmada por él. Creo que esto despeja cualquier duda. Así que para mí nada cambia, pero para algunos que aún no lo creían, podría cambiar. En fin, solo pido que todos nos unamos. Necesitamos buscar la unidad en este momento. Por su parte, Lula ya anunció que se presentará a la reelección y por el momento los sondeos lo sitúan al frente de la carrera presidencial, con hasta 2 dígitos de ventaja sobre los posibles adversarios del espectro de la derecha, incluido Flavio Bolsonaro. El actual presidente brasileño aludió al nuevo candidato del bolsonarismo, pero aseguró que quien sea el candidato de derecha no ganará las elecciones. No tengo la capacidad de juzgar a un oponente. El oponente cree que puede ganar. Después de todo, es un candidato y nos presentaremos. No me corresponde juzgar al hijo de Bolsonaro, ni al nieto de Bolsonaro, ni a la esposa de Bolsonaro. No juzgaré. Permitan que todos los que quieran presentarse lo hagan. El hecho concreto es que ganaremos las elecciones. A sus 80 años, Lula está en búsqueda de su 4º mandato y unas elecciones previstas para el 4 de octubre de 2026. Vamos a terminar con una noticia de último minuto porque la nieta del presidente estadounidense John F. Kennedy, Tatiana Schultzberg, murió a los 35 años. El mes pasado confirmó que padecía leucemia, madre de 2 hijos pequeños y también periodista especializada en temas ambientales. Hoy su familia confirmó la muerte de Tatiana Schultzberg, quien además se enfrentó duramente con su primo, Robert Kennedy, actual secretario de Salud de la administración de Donald Trump, por sus políticas, por ejemplo, antivacuna. Muere entonces a los 35 años. Y vamos a terminar, como siempre,
con el recomendado de nuestro equipo de Conexión Global. Y esta vez es la entrevista exclusiva de CNN en español al presidente electo de Honduras, Nasri Asfura, quien habló del respaldo de Donald Trump durante estas elecciones. Dijo que le sorprendió, pero que no cree que haya cambiado entonces el rumbo de estos sufragios. Por su parte, su contendor, Salvador Nasralla, insiste en que hay que realizar un nuevo conteo de votos. Ya pueden encontrarla en la página de CNN en español. Y yo me despido, pero ya sigue Felipe Hernández con más CNN Prime. Que estén muy bien y buenas noches. Chao. Bueno, será el primer año sin Tommy Rey, pero su música queda por siempre. Así que nada, a seguir disfrutando de esos sones de la cumbia chilena con el gran Tommy Rey. Hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime, pero los queremos dejar invitados para que sigan en la sintonía de nuestro canal. Tenemos siempre noticias que llevarles hasta sus pantallas, así que ya lo saben, no se pierda ningún detalle de las informaciones aquí en CNN Chile. Martes 30 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tenga muy buenas noches.